Muy buenos amigos, bendiciones, bienvenidos a su canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema muy interesante de la Escritura. Esta vez estudiando la escuela sabática una vez más. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te suscribas, compartas, le des like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro canal. Recuerda que muy pronto estaremos subiendo nuevos contenidos que estarán innovando la calidad de nuestro canal orientado a la salud, a la educación y temas variados. Así que por favor no te muevas porque en breves volvemos con un interesante tema de la escuela sabática. Para compartir contigo este interesante tema de la escuela sabática, el cual lleva como título Cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento es el tema que vamos a estudiar en este momento y de verdad está muy interesante. Así que antes de comenzar quisiera que por favor me acompañes en una oración. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Al compartir tu palabra pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Una de las inquietudes que regularmente llenan la mente de muchos hermanos cristianos es cómo comprobar la autenticidad de Jesús como Mesías en el Antiguo Testamento. Para muchos se torna hasta perplejo en algún momento esta cuestión porque la verdad es que como cristianos quizás no nos hemos dedicado del todo a estudiar las evidencias de Jesús como Mesías. Lo hemos aceptado como el Salvador, lo hemos aceptado como nuestro sustentador, bueno, en fin, como todo lo que la Escritura así dice. Pero muy rara vez nos hemos dedicado como a estudiar puntualmente lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús como Mesías. De verdad que es un reto que tenemos que enfrentar todos los que de algún modo decimos creer en Jesús. Pues hay muchos que niegan su autenticidad, su veracidad y hasta su historicidad. Por lo tanto, te invito a que examinemos brevemente algunos textos del Antiguo Testamento que dan la evidencia de que Jesús era el que había de venir, el que se anunció desde el Génesis, el que anunciaron los profetas y del cual también escribió Moisés. Así que el verso de memoria para esta semana dice en Juan 5:36: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me ha encomendado realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Así que dentro de esta disyuntiva que aparece aquí, aparece una pregunta también muy interesante. Si Jesús era el Mesías, el que había de venir, del que hablaban las profecías, ¿por qué ni el pueblo ni el mundo le recibió? ¿Por qué razón? ¿Qué elementos hubieron que impidieron que pudiera identificarse? Pues hay varias razones que estas cosas pueden decirse. Número uno, el desenfoque del estudio de las profecías. Hay y puede haber y habrá siempre mentes que acomodan las Escrituras a su criterio y que la usan para que ella beneficie las maneras que quiere de vivir. Pues tristemente se desvirtuó la misión
y el propósito del Mesías, porque no correspondía a lo que como sociedad los judíos estaban determinados a esperar. Y esto afectó prácticamente a todos. Hasta el mismo Juan el Bautista esto lo afectó, y esto lo vimos la semana pasada. Cómo la cultura general, cómo el criterio secular, vamos a decir, afianzado por años, por décadas, había de algún modo moldeado la mente de la mayoría. Muy pocos habían estado conscientes de lo que realmente las Escrituras dicen, y para eso, déjenme decirle, muchas veces hay que emanciparse del criterio general para poder tener una visión propia y personal de las cosas. La mayoría, inclusive de los que decimos creer en las Escrituras, tenemos un pensamiento, vamos a decir, elaborado por otro, un pensamiento diseñado por otro, una manera de vivir diseñada por otro. Y no necesariamente hemos nosotros construido un estilo de vida basado en nuestras convicciones de las Escrituras y de lo que el Espíritu revela acerca de ellas. Es triste ver cómo esto sucede día a día, momento tras momento, y hay personas y hay vidas que simplemente tratan de vivir una vida no conforme a la Escritura, sino lo que conforme a la congregación se esgrime. Tener un pensamiento libre, tener una mentalidad libre en cuanto a la experiencia cristiana, hoy se torna revolucionario, hoy se torna hasta disidente, podríamos decir, porque todos los grupos religiosos están, vamos a decir, conglomerados a un criterio, a veces muy personalizado, de quienes dirigen. Y eso es peligroso. Eso impidió, de algún modo, que ni el mundo, ni la iglesia, recibiera a nuestro Señor Jesucristo cuando se apareció. Domingo, señales, obras y prodigios. Aquí aparece en Juan capítulo 5, versículo 17 al 20, dice lo siguiente: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que Jesús está dando testimonio de que Él era el enviado del Padre, de que Él daba testimonio de esto. Y conforme a eso, Él comenzó a manifestar el poder divino a través de obras, prodigios y milagros. Ahora, ¿eran estas unas señales puras y simples? No. Estas señales simplemente estaban dedicadas a beneficiar a los otros y también de responder a una necesidad por la cual el Mesías debía aparecer. No, estas señales no eran evidencia propiamente dicha, sino que eran una confirmación. Pues dice la misma Escritura en el libro, la primera carta a los Corintios, que Satanás puede hacer milagros, y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 también lo dice. Así que los milagros no son una evidencia de la divinidad, pero puede confirmar muy claramente el origen de una cosa, ¿no? Jesús, una pregunta aquí que debemos responder, dice: ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de los líderes religiosos? ¿De qué manera podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Cuando no tenemos un corazón dispuesto a hacer y reconocer la voluntad de Dios, fácilmente damos un sentido distinto al que la Escritura da solo para justificar nuestro proceder, y eso nos lleva a rechazar las claras evidencias de las manifestaciones de Dios. Muchas veces ese deseo de no querer hacer lo que Dios revela nos lleva a esto. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios revela su voluntad, demanda de nosotros, sacrificio, abnegación, entrega, consagración, renuncia a las cosas del mundo, renuncia muchísimas veces a nuestros propios planes, y regularmente contra esas cosas a nosotros no nos gusta ir. Por eso es mejor muchas veces modificar lo que Dios dice para que nuestros planes, nuestros proyectos
nuestra falta de consagración, nuestro amor al mundo puedan encajar en lo que Dios dice, o en lo que supuestamente nosotros decimos que Dios dice. La autoridad de las Escrituras. ¿Qué es una autoridad? Es aquel que tiene un peso específico sobre mí. Es el que dirige, es el que traza, es el que de algún modo traza las pautas para que yo pueda manejarme de manera correcta. Y aquí viene una pregunta. ¿Tienen las Escrituras autoridad sobre mí? Nuestro Señor Jesús, en su ministerio, dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús manifestó la autoridad de las Escrituras sobre su ministerio. O sea, si ustedes quieren saber quién soy yo, de dónde yo procedo, estudienla concienzudamente, analícenla y analícenme a mí. Realmente, esa debería ser la postura de todo cristiano, la postura de todo hijo de Dios que dan buen testimonio. Que cualquiera que quiera saber realmente si nuestro proceder está bien o no está bien, debe tomar las Escrituras y en nosotros no debe haber temor en que la persona la utilice para verificar si mi obra es correcta o es incorrecta. Debemos pasar más tiempo con las Escrituras. Debemos empaparnos más de las Escrituras. Debemos profundizar más las Escrituras, pasar tiempo con las Escrituras, porque ellas son las que revelan el carácter de Dios. Mientras más tiempo pasemos con las Escrituras, más tiempo pasaremos con Dios. Y al pasar más tiempo con Dios, al interactuar con otros, al estar cerca de otros, pues simplemente lo que va a hacer de nosotros es con lo que nos hemos alimentado y con lo que más tiempo hemos pasado. Si ustedes notan hoy día, el lenguaje, la forma de la gente está cambiando, porque pasa mucho más tiempo con cosas que no nutren la mente, sino que tienen que ver más con un entretenimiento que con una formación y una edificación. Y llegará el tiempo que posiblemente la mayoría de los que vivan sobre la tierra no tendrán una identidad tal, sino que serán el producto de un entretenimiento. Profecía del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. Entonces, vamos a ver aquí algunos textos que pueden relacionar directamente el ministerio de Jesús con lo que decía en el Antiguo Testamento. Juan 1:23 y Isaías 43 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereced el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías 43. Jesús se está refiriendo a su ministerio al Antiguo Testamento. Juan 2:16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad, estoy aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso aparece en Salmo 69:9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto y otros textos como Juan 7:38, Jeremías 2:13, Juan 19:36 y Número 9:12 hacen un paralelo realmente de lo que fue la vida de Jesús, cómo se manifestó y cómo se cumplió en él. Ahora, hay otros y muchos más elementos que por ejemplo, en el santuario aparecen que revelaba el primer ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hay un pensamiento en el libro de Sauto de las Gentes donde dice que se dejaron de estudiar las profecías en cuanto a los significados de los símbolos del santuario. El santuario es una maqueta educativa que el Señor dejó para que se entendiera el ministerio del Mesías de una manera gráfica, sencilla, que hasta los niños podían entender. Pero tristemente el pueblo judío se enfocó en otras cosas de las Escrituras que son buenas, pero no necesariamente en la que de algún modo prefiguraban la primera venida del Mesías.
lección del miércoles, profecía del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Vamos a leer otros textos aquí que también dan evidencia de Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y se dieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Salmo 118:26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Juan 12:14 y 15 dice: y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estos textos también indican la misión, la forma en que iba a aparecer el Mesías. Así que, cuán firmemente arraigados estamos en lo que creemos. ¿Está confirmado por las Escrituras? ¿O simplemente está firmado por nuestras emociones? Pues hoy, lo que se establece como bueno y válido es lo que agrada a mis emociones, lo que no va en contra de ellas, lo que de algún modo satisface el ojo, el oído, el gusto, o sea, lo que agrada a los sentidos. ¿Están nuestras creencias fundadas en las Escrituras o están fundadas en un concepto propio o criterio propio de lo que nosotros entendemos que ella dice? ¿Es nuestra verdad una verdad subjetiva o una verdad objetiva? ¿Podemos nosotros, con toda libertad, abrir las Escrituras y mostrarlos a los demás lo que nosotros creemos? ¿Estamos capacitados para eso? ¿O somos un subproducto del pensamiento de otro? Es importante que examinemos lo que pensamos y lo que creemos, porque nuestra felicidad y libertad depende de que creamos las cosas correctas, no establecida por otros, sino establecida por Dios. Jesús con libertad pudo citar las Escrituras en cada una de las cosas que hacía. Jesús con libertad le pidió a otros que examinaran su vida de acuerdo a las Escrituras, y casi siempre estuvo enfocado a que las Escrituras revelaban su ministerio y su vida. Esa debe ser también nuestra convicción, nuestra forma de ser, porque de no ser así, mis queridos amigos y hermanos, no necesariamente estamos viviendo en la congregación equivocada, pero posiblemente no estamos viviendo la verdad de una manera correcta. Quiere Dios bendecirte, quiere Dios guardarte, y quiero terminar con este punto desde abajo. En nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido a quien el pueblo judío había estado esperando por tanto tiempo. Sin embargo, muchos líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. En Juan capítulo 8, versículo 12 al 30, habla de un conflicto entre Jesús y los fariseos, de que quién era su padre. Jesús revela que realmente quién es el Hijo de Dios aquí y quién es el hijo del otro. Y Jesús dijo: si ustedes no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre, porque si al Padre conocieran, a mí también me conocieran. Ellos llevaron la discusión a un término personal, y eso pasa muchas veces cuando nuestros argumentos fallan, cuando no tenemos más argumentos sobre la postura que estamos sosteniendo, con evidencia, con claridad y un análisis profundo. Regularmente nosotros aludimos a lo personal de la persona. ¿Por qué? Porque posiblemente es ya la única alternativa que tenemos para supuestamente ganar el debate. Esto hicieron los fariseos, esto lo hicieron ellos. ¿Y qué lecciones podemos
extraer de esto. Que las Escrituras son las que deben testificar de nuestra verdad y nuestro error. Y que esa bajeza de utilizar elementos humanos, personales, para desacreditar a aquel que es portador de la verdad y que muchas veces nos muestra nuestro error y nuestra manera equivocada de vivir, debemos tener mucho cuidado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima lección. Dios te bendiga.